Listo. Buenas tardes. Un saludo a todas y a todos, a nombre de la Universidad de Concepción y del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho, organizadores de la actividad de este taller. Ojalá que esta sea una jornada muy interesante también, y lo que vamos a indagar en esta tarde va a ser la protección de los animales desde el punto de vista del derecho penal. Quisiera invitar a la profesora Rosa de la Torre, que nos va a dar un saludo de bienvenida también y nos acompaña esta tarde. Así que muchas gracias por el tiempo también. Al contrario. ¿Está sin audio, profesora? Ahí. Al contrario, doctor Enríquez, muchas gracias. A nombre del Grupo de Investigación en Derecho Animal de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, queremos dar la bienvenida a esta actividad que desarrollamos conjuntamente y bueno, aprovechar para hacer llegar saludos de nuestro decano y nuestras autoridades que están muy contentos de estrenar las redes de colaboración, y estoy segura que este taller va a ser productivo y ilustrativo para todos. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias, profesora. Para comenzar con nuestra actividad del día de hoy, quisiera invitar al profesor Alejandro Gaviria Henao, del Grupo de Protección Animal perteneciente a la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que nos va a hablar acerca del maltrato animal en el Código Penal colombiano. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor para nosotros contar con su presencia esta tarde. Está sin audio. Muteado. Buenas tardes para todos. Mi nombre, muchas gracias por la invitación al profesor Duan, a la Universidad de Concepción. Mi nombre es Alejandro Gaviria. Soy fiscal coordinador del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal GELMA de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Bueno, pues soy abogado con especialización en Derecho Procesal Penal y con especialización en Derecho Ambiental y Desarrollo. Y bueno, la idea hoy es hacer un ejercicio bastante rápido sobre la protección animal y cómo está el tema en Colombia. Listo. Entonces he traído una presentación, ¿la ven? Qué pena. ¿La alcanzan a ver? Sí, se ve. Listo. Entonces, iniciamos. Básicamente, lo que tengo acá son imágenes de casos que nos tocan todos los días, ¿cierto? En Colombia el maltrato animal es delito desde el 2016, listo. Sin embargo, las primeras leyes de maltrato animal datan en Colombia de 1973 y la primera entidad protectora de animales recién está cumpliendo más o menos 105 años. Entonces, miremos todo lo que significó todo el trabajo de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, para que el maltrato animal fuera incluido como delito. ¿Por qué la protección jurídica de los animales desde el punto de vista penal? Es un tema ético, es un tema de justicia, es un tema de patrimonio natural. Claro, somos biodiversos, sobre todo los países de América del Sur son bastante biodiversos, y es un tema de salud pública. La violencia de salud implica salud pública, y nuestra relación, esa interacción humano-animal, también es un riesgo, tanto para nosotros como para las demás especies animales. Es decir, nosotros contaminamos, les generamos enfermedades y ellos también. Solamente es que miremos lo que nos dicen, que faltan no sé cuántos millones de virus por ser conocidos provenientes de los animales. Más imágenes. ¿Qué nos dice la teoría jurídica? Tenemos más o menos tres teorías. Una que es derechos de los animales, la dignidad humana. Es importante analizarla desde allí. Somos seres tan dignos que no podemos permitir que un ser más indefenso que nosotros sufra. ¿Cuáles serían los derechos de los animales? Bueno, primero una vida digna, ¿cierto? Pero entonces vamos a entrar en la disyuntiva de qué pasa con los animales de abasto. Está comprobado que no necesitamos alimentarnos de animales, que es otra discusión que debemos dar, que faltan varias generaciones para que eso suceda, pero así como todos los animales tienen vida digna, también deberían tener derecho a una muerte digna. Listo. Tenemos otra teoría que es la del bienestar animal, que es una teoría que nos va imponiendo el mercado, donde cada vez los consumidores son más exigentes y buscan que los animales, que los productos provenientes de animales que consumen
no estén asociados al maltrato animal. Así la explotación animal tenga innato ese maltrato. Y también tenemos otra teoría que creo que ustedes la han visto, que es la teoría del abolicionismo, ¿cierto? Donde deberíamos eliminar cualquier interacción abusiva hacia los animales. Solamente que nos debemos hacer una pregunta: ¿podemos sobrevivir sin usar animales? Listo. Si al planeta le quitamos a los animales humanos, sería un paraíso para los demás animales, pero si le quitamos los demás animales, creo que el ser humano se extingue, ¿cierto? Temas de vida silvestre, que toca abordarlos desde el punto de vista penal. En Colombia, el maltrato animal es, bueno, como les decía, en 1989 el maltrato animal fue considerado una conducta contraria a la convivencia o contravención. Listo, apenas, es decir, una conducta social sancionada mediante un proceso administrativo. En el 2016 fue considerada delito. Todos los animales, cualquier ser sintiente es susceptible de sufrir maltrato. Entonces, la violencia hacia los animales no distingue especies. ¿Cómo están los animales en el derecho colombiano? Nos dice la Corte Constitucional, que es el tribunal máximo, que los animales son sujetos de especial protección porque son seres sintientes. Sin embargo, también caben otras connotaciones y otras consideraciones jurídicas, tales como que los animales siguen siendo bienes muebles. Está en el Código Civil, solamente que debemos tratarlos de una forma un poco más benevolente, una forma más justa. Los animales como producto. La ley nos dice que hay responsabilidad del individuo, de la sociedad y del Estado. Es casi que la misma protección que se le está dando a los niños, niñas y adolescentes. Obviamente no los estoy equiparando. Y también los animales como elemento vital del medio ambiente. Es decir, los animales es una visión bastante antropocéntrica, y utilitarista, pero válida para el momento actual que estamos viviendo. Los animales son importantes para nosotros porque sin ellos no podríamos subsistir. Acá casos de maltrato donde se trata como un delito común y corriente, ¿cierto? Para nosotros como ente acusador, titulares de la acción penal, el maltrato animal es un delito que merece ser atendido con toda la rigurosidad y con toda la seriedad. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, bueno, ¿cuál es el delito en el Código Penal? El título 11A de los delitos contra los animales, capítulo único, delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales. Acá tenemos una ventaja, y es que el legislador nos dice en el Código Penal que solamente que el maltrato puede ser físico o emocional, es decir, tenemos que entender ese todo que puede afectar a los animales, y el artículo 339 plantea el que por cualquier medio, procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre, vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de 12 a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales, y multa de 5 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas multas son más o menos, mal contados, pueden ser $40,000, ¿cierto? Si se aplicara literalmente. Un caso de una nutria, también maltrato contra vida silvestre. Nosotros desde la Fiscalía consideramos que todo animal puede sufrir maltrato, y nada más. ¿Y cuál es el maltrato de la fauna silvestre? Empezando por el cautiverio. Son tal vez los animales más maltratados, además de los animales de producción. Listo. También tenemos el artículo, perdón, hay alguien que tiene el micrófono encendido, le agradezco si lo puede apagar. También tenemos el artículo 339b, que nos habla de las circunstancias de agravación punitiva. Dice: las penas contempladas en el artículo 3, bueno, en el artículo anterior se aumentarán de la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere a con sevicia. B, cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público. C, valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos. D, cuando se cometan actos sexuales con los animales. E, cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas. Parágrafo primero. Quedan exceptuadas de las penas previstas en esta ley las prácticas en el marco de las normas vigentes,
de las normas vigentes de buen manejo de los animales que tengan como objetivo el cuidado, reproducción, cría, adiestramiento, mantenimiento, las de beneficio y procesamiento relacionadas con la producción de alimentos y las actividades de entrenamiento para competencias legalmente aceptadas. Acá nos están diciendo, la producción pecuaria implica maltrato para los animales, no obstante deben ser enmarcadas dentro de unos parámetros de bienestar animal. Sin embargo, ¿qué se podría castigar? Los excesos desde el punto de vista penal o desde el punto de vista de conducta contraria a la convivencia, obviamente dependiendo del resultado. Parágrafo segundo, quienes adelanten acciones de salubridad pública tendientes a controlar brotes epidémicos o transmisión de enfermedades zoonóticas no serán objeto de las penas previstas en la presente ley. Bueno, puede que esté realizando una excepción, sin embargo, también es claro que el tema de salubridad pública debe estar ajustado, debe ser ajustado a temas humanitarios, ¿cierto? Es decir, si se hace necesario aplicar un fusil sanitario, si se hace necesario hacer algún control zoosanitario, los animales no tienen por qué sufrir y así haya que darles muerte, se deben buscar formas más, o sea, lo más posible que sean compasivas, ¿cierto? Y parágrafo tercero, quienes adelanten las conductas descritas en el artículo 7º de la ley 84 de 1989 no serán objeto de las penas previstas en la presente ley. ¿Qué nos dice ese artículo? Ese artículo nos dice que lastimosamente las corridas de toros, las riñas de gallos, el rejoneo y el coleo son actividades excepcionadas por la protección animal. Obviamente, desde el punto de vista clínico, todo eso son animales que sufren, pero lastimosamente para nuestros legisladores consideran que estas actividades son expresiones culturales del pueblo. Obviamente vamos hacia una terminación de estas actividades, pero no desde el punto de vista legal, sino por sustracción de materia. Es decir, cada vez son menos personas las que asisten a estos eventos. Continuamos con más casos. Las fotos que les pongo son las más suaves, o sea, son los casos que uno puede observar con mayor tranquilidad. Hay cosas bastante complicadas. Lastimosamente el ser humano es creativo, pero muchas veces esa creatividad la usamos para hacer daño, ¿cierto? ¿Qué hace la Fiscalía General de la Nación? Ejerce la acción penal y de extinción de dominio en el marco del derecho constitucional al debido proceso. Participa en el diseño y la ejecución de la política criminal del Estado. Garantiza el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de los delitos y genera confianza en la ciudadanía. Acá un caso de una violencia intrafamiliar, una pareja peleó, el señor le dio por ir a maltratar a la exmujer, no obstante con haberla maltratado la amenazó de muerte. Como la persona se resguardó y se protegió, fue y le prendió a la casa donde estaban los animales adentro. Entonces hay un concurso de hechos punibles de delitos donde hubo una tentativa de homicidio, donde hubo un maltrato animal y la persona está privada de la libertad en este momento. ¿Cómo nace el grupo GELMA? La resolución 01455 de 2019 crea el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal en la Fiscalía General de la Nación, encargado de articular las diferentes estrategias de atención, investigación y judicialización del delito de maltrato animal. Se apoya con la Policía Nacional. Es decir, nosotros manejamos desde el tema de política criminal hasta la materialización del derecho fundamental de acceso a la justicia para las personas donde los animales están incluidos. Acá una imagen de algunos operativos que se han hecho. Será tan importante para la Fiscalía el delito de maltrato animal que la resolución 01159 de 2020 lo incluye en el direccionamiento estratégico 2020-2024. ¿Y por qué se incluye el delito de maltrato animal? Primero, por lo que les expliqué, los animales son seres sintientes, ¿cierto? Tienen la capacidad de percibir sensaciones y emociones, pero adicionalmente hay otro tema que son las violencias interrelacionadas, que es lo que le sucede a un animal el día de mañana le pasa a un niño, a una mujer, a una persona de la tercera edad. Entonces son indicadores tempranos de violencia y como tal tenemos que asumir una investigación seria, rigurosa y obtener unos resultados que son las sanciones que contempla la ley, que lastimosamente las penas son excarcelables, pero tenemos que buscar otras formas de que efectivamente haya justicia y se logre esclarecer, pero además ese animal que fue maltratado
en lo posible si el animal sigue vivo, no siga siendo maltratado y que esta situación no se repita con ningún otro ser vivo. Listo. Temas también de tráfico de vida silvestre. Vienen desde Europa a capturar arácnidos y los venden en 5.000 euros en el exterior. Acá estos eran los cazadores. 2 polacos, un alemán y 2 venezolanos fueron capturados, los animales incautados. Lo que les planteaba de la violencia, de las violencias interrelacionadas, acá tenemos un caso, 54 años de cárcel para hombre que asesinó a sus sobrinos en Itagüí. ¿Qué pasó? Los niños eran cuidados por el tío y el tío los mató. Después de hacer labores de inteligencia se pudo establecer que esta persona desde muchos años atrás venía degollando perros e hiriendo con arma blanca caballos. Entonces, si la sociedad y el Estado hubiese respondido oportunamente, estos 2 niños no tendrían por qué haber muerto. Temas de allanamientos por maltrato animal. Normatividad colombiana relacionada con animales. Miren, son muchísimas leyes o muchísimas normas de diferente rigor que nos hablan de animales en Colombia. Desde la ley quinta del 72 tenemos normas que nos hablan de vida silvestre, un montón de situaciones. Este fue un allanamiento que hicimos en Cartagena por los caballos cocheros, murieron 20 supuestamente por manos criminales, pero qué más manos criminales que la de los propietarios que no brindaban las condiciones adecuadas y por culpa de eso fue que murieron. Continuamos con normatividad relacionada con animales, donde la última fue la ley, no, la última fue una relacionada con tiburones, pero tenemos hasta la ley 2054 de 2020, razas de manejo especial, y modifica el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Entonces, el Código Penal debemos interpretarlo, pero teniendo en cuenta toda esta normatividad, listo. Sabemos que son tipos penales abiertos, donde hay un delito de resultado y donde debemos remitirnos a otras normas para poder entenderla y para poder garantizar el mandato constitucional de protección animal. Casos graves, esto lo hicieron en una zona rural en el departamento de Antioquia, frente a una escuela, además del sufrimiento del animal que lo ahorcaron. ¿Qué mensaje le estaban mandando a la ciudadanía, cierto? Obviamente hay un ejercicio ilegal del poder. En todas las normas que acabamos de mirar encontramos estos más de 42 verbos rectores que también son equiparables a maltrato, dependiendo del caso, desde herir, abandonar, lesionar, golpear, quemar, hasta permitir deambular, enfrentar, cazar y contaminar. Temas en el maltrato animal en la ruralidad es algo complicado, donde también se concursa con delitos como porte ilegal de armas. Jurisprudencia de animales, tenemos las altas cortes colombianas, tanto la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, se han referido bastante al tema de animales, sobre todo al tema de reglamento de propiedad horizontal, ruido, libre desarrollo de la personalidad, espectáculos, bueno, tradiciones culturales, corridas de toros, etcétera. También fauna y vida silvestre, casa deportiva, con temas de convivencia. Entonces, es una jurisprudencia a la cual de manera constante nos debemos remitir para saber hasta dónde podemos llegar, cuál debe ser la interpretación más liberal de la norma. ¿Para qué? Para garantizar que los animales estén bien y que en la medida en que los animales estén bien, nuestra sociedad va a estar bien. Temas de vida silvestre, estaban pagando por la muerte de estos animales solamente porque creían que ese animal hace daño. La sentencia más importante en Colombia en materia de animales es la sentencia C666 del 2010 de la Corte Constitucional, donde más o menos dice que la protección derivada de la Constitución, que existe la obligación constitucional de prohibir el maltrato, que el bienestar animal es un criterio de interpretación de todas las normas que nos hablan de animales y que adicionalmente a eso el Estado no puede ser un convidado de piedra, que no solamente no puede patrocinar el maltrato, sino que tiene que intervenir para que el maltrato cese y para que los animales estén bien. Acá un caso con una persona que se dedicaba a cazar serpientes cascabel, las pulverizaba y vendía supuestamente medicamentos para el cáncer, además de haber maltrato, habían delitos contra el medio ambiente. ¿Qué llevamos hasta este año? Bueno, ¿qué llevamos? ¿Cuáles son nuestros resultados en la Fiscalía
desde el 2019 al 2020, hasta el 2021. El año pasado estábamos en 3.6 denuncias por maltrato, por el delito de maltrato. No, hoy en día estamos en 5 denuncias diariamente. Tenemos más de 65 condenas. Esto era a principios de abril, ya estamos en mayo. Tenemos más de 70 casos en juicio. Hemos solicitado más de 50 audiencias. Hemos recuperado más de 3.000 especímenes de la vida silvestre y se han realizado 3 allanamientos, ¿cierto? Es decir, el allanamiento es una medida que, bueno, que limita de pronto derechos fundamentales, pero nosotros lo miramos como la necesidad que hay de enfrentar el delito como cualquier delito. Y si el Código de Procedimiento Penal contempla que tenemos unas herramientas para atacar delitos, esas herramientas van a ser agotadas. Listo. Más temas de vías. ¿Cuánto perco? Estamos en el tiempo, profesor, que en unos 2-3 minutos aproximadamente para que pueda cerrar ahí. Listo. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia los animales como sujetos de derecho a una vida digna, a una muerte digna, dependiendo de la categorización que le demos al animal, derecho al bienestar animal, a transversalizar nuevos saberes y actores, a generar grupos especializados de investigación y justicia y a una justicia social y ambiental. El tema de capacitaciones a la fuerza pública es importante. ¿Cuáles son nuestros retos desde la Fiscalía? Articularnos internamente, entender que todo animal debe ser protegido, que la fauna silvestre y exótica también son sometidas al maltrato, definir rutas de atención de acuerdo a los territorios, incluir plataformas virtuales que nos permitan estar más cerca de la ciudadanía, prevenir violencias interrelacionadas, articularnos con otras entidades como policía, autoridades ambientales, Ministerio Público, autoridades de sanidad animal, alcaldías y personerías, y tener aliados estratégicos en la sociedad civil, en la academia a través de las universidades y a través de entidades internacionales para el trabajo en red. Más casos de maltrato, un puma de 2 meses, un animal que lo amarraron en un poste y lo mataron a palo. ¿Qué nos está diciendo esto acá? Una exhumación, comercialización de vida silvestre, una cascabel en el centro de una ciudad, más vida silvestre, allanamientos y capturas, comisión por omisión, un animal de la noche a la mañana no se va a volver así. Vida silvestre, señores, muchísimas gracias. Y obviamente tenemos que tener en cuenta hoy que los animales hacen parte de las familias, ¿cierto? Que debemos avanzar hacia las familias inter o multiespecie, donde esa concepción de vínculo sanguíneo que nos dieron hace años debe ser trascendido y debemos entender que el vínculo afectivo también da origen a una familia. Señores, muchas gracias, quedo atento. Muchas gracias, profesor Alejandro, por una exposición tan interesante que nos muestra desde un punto de vista del ejercicio práctico, ¿no es cierto?, cómo se resuelven estos temas en Colombia y cuáles son los problemas tanto fácticos como normativos que presenta la legislación de su país. Para continuar con nuestro programa, voy a invitar a José Binfa Álvarez. Él es abogado de la Fundación de los Abogados por los Animales, APLA Chile, que nos va a hablar sobre el bien jurídico en el delito de maltrato animal. Muchas gracias, José, por aceptar nuestra invitación y por estar en esta tarde de día viernes con nosotros. Gracias, Alfonso. Gracias a la Universidad de Concepción y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por la invitación y el espacio que están desarrollando acá. Es bastante importante desarrollar el derecho animal en Chile y Latinoamérica. Y a diferencia de lo que hizo nuestro gran expositor que me precedió, Alejandro, mi exposición va a ser un poco más teórica, más que práctica, y está referida al bien jurídico sobre maltrato animal. No voy a usar presentación por si acaso, ¿ya? Primero que todo tenemos que entender desde un punto de vista dogmático que el derecho penal, y cuando hablamos de derecho penal estamos hablando por añadidura de maltrato animal también, porque es un delito. El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado que asocian al crimen en cuanto hecho una pena como consecuencia necesaria. De esta definición podemos entender que lo central digamos, del derecho penal es el delito y la pena. Esto es sobre lo cual digamos, gira el derecho penal. Para el funcionamiento del derecho penal, es decir, para asignar estas penas a ciertos delitos y para asignar ciertos hechos como delitos, hay ciertos principios limitadores o, si se quiere, legitimadores del derecho penal.
La intervención estatal a través del derecho penal, como es tan intensa, puede privar de libertad a personas, e incluso en algunas legislaciones puede privar de la vida a ciertas personas, debe estar limitada racionalmente. Hay ciertos principios que no voy a enumerar el día de hoy, pero uno de estos principios, y de gran trascendencia que vamos a estar examinando el día de hoy, es el principio de protección de bienes jurídicos. El principio de protección de bienes jurídicos lo que viene a hacer en el derecho penal es racionalizar la intervención estatal, racionalizar esta decisión de política criminal de qué vamos a considerar delito y cómo lo vamos a castigar. También el principio de protección de bienes jurídicos lo que viene a hacer es darnos ciertas ideas de cómo debemos interpretar los tipos penales, cómo debemos interpretar determinado delito. En atención a que lo fundamental, de acuerdo a este principio de intervención, de lesividad, perdón, y de protección de bienes jurídicos, es que se debe generar una lesión o puesta en peligro a un bien jurídico determinado para que estemos hablando de una intervención penal por parte del Estado legitimada, y que no esté, digamos, siendo arbitrario el Estado al castigar un delito, o más bien un hecho que se asigna como delito. El bien jurídico es un concepto que no está exento de polémicas en el derecho penal. En atención al tiempo no voy a hacerme cargo de aquellas discusiones, pero sí podemos entender al bien jurídico como aquellos valores, principios, circunstancias o finalidades que son útiles para el desarrollo del individuo, de la comunidad y para una convivencia sana. ¿Ya? Este concepto es bastante amplio, permite incluir tanto elementos que estén fuera del derecho y que sean preexistentes del derecho, como aquellos también que estén positivizados a través del derecho, que sean creados por el derecho. Este concepto es un concepto que es dinámico, se puede ir generando o interpretando nuevos bienes jurídicos, como también dejando en desuso a ciertos bienes jurídicos de acuerdo al cambio social, a la evolución de la sociedad y a los nuevos conocimientos y tendencias de la sociedad. Como por ejemplo puede ser lo que últimamente estamos discutiendo sobre los derechos de la naturaleza a través del constitucionalismo latinoamericano, que en algunos países como Bolivia, Ecuador, la naturaleza es sujeto de derechos, y también el reconocimiento de la sintiencia animal, que, como vamos a ver más adelante, nos lleva a que en cierta medida también reconozcamos derechos subjetivos para animales no humanos. Perdón. Establecida de tal forma, entendiendo que el bien jurídico es, digamos, una de las funciones principales, la protección de bienes jurídicos es una de las funciones principales del derecho penal, cada delito debe estar fundamentado en un bien jurídico. Ergo, si un delito no está fundamentado en un bien jurídico, puede ser un delito que en cierta medida carece de legitimidad por parte de la legislación, por parte del Estado. Hay ciertos delitos que actualmente se discute si tienen bienes jurídicos en nuestra sociedad chilena, como por ejemplo el delito de bigamia, el delito de sodomía, que en realidad, más que atentar a bienes jurídicos determinados, atentan contra ciertos pensamientos morales o cierta moralidad privada que algunas personas podrían entender que, por ejemplo, la relación sexual de dos personas homosexuales de determinada edad sería indeseable, a diferencia del mismo supuesto de hecho con dos personas que sean de distinto sexo. Claramente ahí puede haber una crisis de si, por ejemplo, ese delito atenta a un bien jurídico en particular, por lo tanto, este bien jurídico también nos permite descartar aquellos delitos que no tengan esta fundamentación, no tengan este daño o esta puesta en peligro a un valor concreto, ¿ya? Llevando esto a materia del maltrato animal, podemos entender que esta misma discusión se da en el delito de maltrato animal. El delito de maltrato animal es un delito que en cierta medida viene proliferando en nuestras legislaciones, tanto latinoamericanas como europeas, desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX hasta nuestros tiempos. A este respecto, la dogmática penal ha discutido cuál es el bien jurídico del delito de maltrato animal. Lo que voy a hacer a continuación va a ser una exposición de cuáles son las principales tendencias que se han ido desarrollando. En atención al tiempo voy a pasarles de forma bastante sucinta, pero en cierta medida este debate está abierto, este debate sigue hasta el día de hoy siendo discutido en la dogmática penal, no hay ninguna postura que podamos decir que es la que está en este momento asentada, está en constante evolución, sobre todo por influjo de la ética animal que en este momento está haciéndonos repensar ciertas instituciones jurídicas, ciertos criterios, como por ejemplo si el animal no humano tiene derechos o puede ser considerado persona. En un primer término, tenemos posturas antropocéntricas sobre la atribución del bien jurídico del maltrato animal. Estas posturas antropocentristas, que en cierta medida vienen a ser mayoritarias por cuanto son las que en un principio, desde el siglo XIX, fundamentaron el castigo del maltrato animal, están fundamentadas en la supremacía del humano
frente al animal no humano. Es decir, acá lo que se castigaría frente al maltrato animal serían intereses humanos, y de forma indirecta se protegería al animal no humano. ¿Ya? Acá no hay una suerte de reconocimiento de derechos de los animales, sino que un reconocimiento de intereses humanos por medio de esta afectación del animal no humano. Uno de los primeros planteamientos fue que en el maltrato animal el bien jurídico era la moral pública y las buenas costumbres. Esta doctrina de la moral pública tiene sus raíces en la filosofía kantiana, para la cual el animal no es sujeto de relaciones jurídicas, no es objeto de los deberes del humano, puesto que el humano solo tiene deberes para sí mismo y para con otros seres humanos, esto derivado de la dignidad humana, su capacidad de raciocinio. Cuestiones que para Kant esto no estaba en los animales no humanos. Con todo, Kant en cierta medida reconoce que el maltrato animal es una cuestión de relevancia, por cuanto el humano tiene para sí mismo un deber de proteger la compasión. El animal no humano, al ser afectado por un acto de maltrato animal, podría estar generando una situación en que ese hombre, esa mujer, esa persona, ese individuo humano que está cometiendo actos de maltrato se estaría endureciendo o más bien insensibilizando ante el dolor ajeno. Por eso, de acuerdo a la filosofía kantiana, se debería generar ciertas obligaciones indirectas de protección de los animales para evitar este endurecimiento y este acostumbramiento a la insensibilidad del dolor ajeno. Para esta postura, entonces, lo que busca es que esta moralidad pública, esta preocupación de castigar a las personas que maltratan animales por cuanto podían endurecerse, es que realmente el animal no estaría siendo protegido, sino que estaríamos protegiendo ciertas convicciones que para la sociedad serían relevantes, convicciones de evitar el endurecimiento de las personas. De esta forma, esta postura lo que busca castigar son maltratadores de animales en cuanto futuros maltratadores de humanos, ¿ya? Cuestión que indudablemente pondría en riesgo a la convivencia social. Esta postura se critica por cuanto sería una especie de moralismo jurídico. Estaríamos fundamentando a través de ciertas convicciones morales dominantes el castigo de ciertas conductas, en este caso conductas de maltrato animal. Seguir una línea de argumentación de este tipo es bastante complicado y reprochable, por cuanto podía también darse para fundamentar otro tipo de conductas sancionables. Por ejemplo, podríamos tal vez sancionar ciertas preferencias sexuales en atención a que la moralidad pública y la convicción social arraigada de determinada sociedad reprocha ese comportamiento sexual particular. Podríamos también castigar ciertas creencias religiosas, políticas, etc. Entonces, desde este punto de vista, esta postura es bastante criticable, por cuanto no sería admisible en un Estado democrático de derecho que valore la diversidad y que también valore el pluralismo en la sociedad. En cierta medida se estaría reprochando cierta conducta desviada a las convicciones que están socialmente arraigadas. También, por otro lado, se critica que si, por ejemplo, determinados tipos de maltrato animal no atentan a esta moralidad, no atentan a este deseo de reprimir estas perversiones por parte de los humanos, no deberían ser castigadas. Es decir, el maltrato animal no sería castigado por poner en riesgo una integridad o digamos, afectar a un animal no humano, sino que por ciertos valores que estarían siendo considerados valiosos por la sociedad. En segundo lugar, y siendo esta la postura, digamos, dominante, que también acá en Chile se siguió hasta al menos el año 1989, se señala que lo protegido a través del maltrato animal, el bien jurídico, serían los sentimientos humanos hacia los animales. Para la autora Java García, hay ciertos sentimientos que serían tutelados y protegidos por este delito. Sentimientos de compasión, amor, piedad, simpatía, que los animales generarían frente al maltrato hacia las personas. Es decir, que las personas al ver este maltrato sentirían estos sentimientos afectados. Entonces, desde este punto de vista, lo que realmente el Estado tiene obligación de proteger no es el interés del animal de no sufrir un castigo o de no ver su integridad afectada, sino que lo que se castigaría y lo que se prohibiría sería que las personas puedan ser en sus sentimientos perturbadas, ¿ya? Esta postura, nuevamente, insisto, es antropocentrista, por cuanto el interés humano es el que está siendo puesto sobre la mesa como el principal, el protegido, y en cierta medida se legitimaría
cuanto para estos autores el sentimiento de compasión que se genera ante el sufrimiento animal vendría siendo fundamentado en que el animal tiene capacidad de sentir dolor. Por lo tanto, para estos autores sería bastante legítimo que nosotros protegiéramos este sentimiento y no así otros sentimientos que tal vez no tengan un fundamento racional, como podría ser el sentimiento de aversión hacia ciertas conductas por parte de personas de algún tipo de minoría o de ciertas conductas que no atenten a ninguna persona, pero que serían consideradas indeseables en una sociedad. Esta postura, nuevamente se le critica que estamos entrando en un plano de castigar cierta moralidad determinada. Estamos nuevamente resguardando una convicción social dominante y no así una verdadera afectación a un bien jurídico concreto, a un valor concreto. Y por otro lado, al hablarse de que los animales tienen capacidad de sentir sufrimiento, si bien esta postura está bien encaminada, yerra al señalar que lo protegido sean estos intereses humanos de sentimiento. Rothzin, el autor alemán penalista, señala que realmente acá lo que estamos protegiendo no es este sentimiento de compasión, sino que realmente lo que se busca evitar son sufrimientos innecesarios de los animales no humanos. Si fuera así, si quisiéramos, digamos, proteger sentimientos de compasión, nuevamente caeríamos en la objeción de que, por ejemplo, aquellos actos de maltrato animal que son realizados a puertas cerradas no deberían ser castigados, porque no habría ningún sentimiento de compasión que se vería afectado. Tendría que ser nuevamente un maltrato animal público para que este bien jurídico se activara, siendo así un bien jurídico que si bien es bastante influyente, porque motivó en Chile la consagración de la falta penal de maltrato animal de 1875, en cierta medida tiene sus críticas y tiene sus detractores. En tercer lugar, en cuanto a las posturas antropocentristas, existe una postura medioambientalista, la cual es bastante minoritaria porque se inclina a considerar y mezclar la protección animal con la protección del medio ambiente. El animal objeto del delito sería considerado como un individuo parte del medio ambiente. Acá lo que busca esta postura es proteger al medio ambiente en atención a que se busca preservar el equilibrio ecológico. Esta postura es bastante criticable por cuanto deja fuera muchos casos de animales que pueden ser maltratados y pueden ser incluso asesinados, por así decirlo, en aras de, por ejemplo, la protección ambiental. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un conservacionista dice que hay que exterminar una especie o una colonia de determinados animales en un ecosistema? Ese acto podría ser considerado un maltrato animal, pero en atención a esta postura se tendría que preferir al equilibrio ecológico y por lo tanto el animal nuevamente no está siendo protegido de forma directa, sino que simplemente estamos protegiendo otros valores que no tienen que ver con el animal. Es una postura minoritaria por cuanto muchas veces las legislaciones de maltrato animal están referidas a valores de la sociedad en su conjunto y no así del medio ambiente. Valores como, por ejemplo, insisto, los sentimientos de compasión, la moralidad. Entonces, desde ese punto de vista, quienes sostienen esta postura tratan de buscar un nexo entre animales y medio ambiente, pero tampoco es un nexo que sea tan claro. No así, por ejemplo, en legislaciones como la española, donde al estipularse y más bien tipificarse los delitos de maltrato animal, el título que habla del maltrato animal se refiere a la flora y fauna. En ese tipo de legislaciones quizás hay una relación más evidente, pero en legislaciones como las nuestras puede ser un poco más complicada verla, porque la ley que consagró el delito de maltrato animal era una ley que en cierta medida se refería a la protección animal, sin perjuicio que solamente incluyó un delito de maltrato animal y no hacía un estatuto de protección animal, cosa que recién ocurrió en el año 2008 con la ley, la ley sobre protección animal. Siguiendo estas posturas de los bienes jurídicos, hay una postura intermedia que en cierta medida busca proteger el bienestar animal. Se refiere a que el bienestar animal en cuanto valor social debe ser protegido. El bienestar animal, en este caso, no está siendo considerado como un bienestar, un valor, un bien jurídico que dependa del animal, sino que se refiere a que en atención a la utilidad social que tiene el animal no humano, es decir, en atención al valor que le damos a los animales para la producción, para el transporte, para ciertos servicios, el bienestar animal debe ser protegido. Nuevamente estamos en una postura que si bien es intermedia, porque ya no depende de los sentimientos compasivos, ya no depende de la moralidad pública, depende simplemente de buscar una maximización de la evitación del sufrimiento del animal,
nuevamente estamos viendo una postura que al animal se le deja desprovisto de derechos. Esta postura es incipiente, es una postura que últimamente ha surgido en Chile desde la consagración del delito de maltrato animal. Se viene hablando de la protección del bienestar animal como un bien jurídico, pero nuevamente estamos hablando de un bien jurídico que no es perteneciente al animal, sino que es un bien jurídico colectivo de la sociedad. En legislaciones como las nuestras, cuando se reguló este delito de maltrato animal y se reguló esta protección del bienestar animal, se incurrió en ciertos errores, como por ejemplo que el animal no humano no es considerado como un individuo para efectos de la protección animal, sino que cualquier caso de maltrato animal, por más que estemos castigando, maltratando a uno o varios animales, va a ser un solo delito de maltrato animal. Es decir, se ve desprovisto al animal de su individualidad, por cuanto lo que estamos afectando es un valor social, un principio que la sociedad encuentra valioso, que es el bienestar animal, pero, insisto, desprovisto de considerar al animal como individuo y como un sujeto de derecho. Habiendo visto estas posturas, quiero ir finalizando. Y últimamente, en los últimos años, y insisto, bajo la influencia de la ética animal, de la filosofía de autores como Peter Singer, Tom Regan, Gary Fenchone, en el último tiempo se viene hablando de que el animal no humano es considerado un titular de derechos, es sujeto de derecho, incluso se ha hablado del concepto de persona no humana. Este reconocimiento de los animales como sujetos de derecho ha abierto en los últimos años que autores como el profesor Zaffaroni o Juan Pablo Mañalich en Chile empiezan a hablar de que el animal no humano es titular del bien jurídico del maltrato animal. Este reconocimiento de los animales no humanos como sujetos de derecho representa un giro importante en el debate ético. Desde el momento que el animal se le reconoce como un ser sintiente, capaz de experimentar dolor y placer, surge para algunos la necesidad de precisar que este bien jurídico es un derecho del animal, un derecho del animal a no ser objeto de tratos crueles ni de ser objeto de sufrimiento. También surge la necesidad de reconocer la calidad de sujeto de derecho. De esta cuestión no me voy a extender en atención a que en otras sesiones se ha hablado sobre la personalidad del animal humano y también de la calidad de sujeto de derecho, pero quiero reflejar que en el último tiempo autores como Zaffaroni han dicho que el animal humano es la verdadera víctima del delito de maltrato animal. Siguiendo a este autor, la profesora Nadia Espina sostiene que a los animales humanos se les debe reconocer ciertos derechos y que deben ser concretizados como bienes jurídicos: derecho a la vida, a la libertad, integridad física y psíquica. Por su parte, el profesor alemán Rotzin también ha sostenido que el concepto de bien jurídico, en el caso del maltrato animal, se debe extender, debe ampliarse no solamente a humanos y la sociedad humana, se debe extender también a la protección de la vida y del bienestar animal en aras de una especie de solidaridad interespecie, ya que su sensación de dolor, es decir, la sensación de dolor del animal no humano, se puede equiparar hasta cierto punto con el del ser humano. En Chile, este tipo de posturas han sido, digamos, reflejadas en algunos autores en el último tiempo a través de la modificación que sufrió el delito de maltrato animal en el año 2017 con la ley 21.020. Se ha empezado a replantear si el bien jurídico del delito de maltrato animal es simplemente el bienestar animal como un valor de la sociedad, o si también es un bien jurídico personalísimo del animal no humano. Así, el profesor Juan Pablo Mañalich, al analizar el delito de maltrato animal y establecer que en la nueva definición de maltrato animal se está entendiendo al animal individuo como sujeto pasivo del delito de maltrato animal, se debe entender que este bien jurídico es un bien jurídico personalísimo, y que este bien jurídico personalísimo es la protección de los intereses del animal no humano a no ser afectados en su integridad individual. Es decir, se podría hablar perfectamente de que el bien jurídico de este delito es la integridad física y psíquica del animal no humano, como también su vida, por cuanto este delito también castiga a quien causa muerte de un animal no humano. Esta doctrina, en cierta medida, y para ir finalizando, no está exenta de críticas, por cuanto, si bien esta es una doctrina incipiente, es decir, en los últimos 10 años se ha empezado a escribir sobre esta cuestión, los detractores de quienes estamos a favor de los derechos de los animales han empezado a sostener que si bien nosotros podemos empezar a considerar tal vez desde un punto de vista abstracto, teórico, al animal como sujeto de derecho, hay que tener en consideración que en el derecho civil y en el resto de las legislaciones, no así la legislación penal tal vez, el animal sigue siendo una cosa. Es decir, si estamos considerando en el derecho penal a un animal que es cosa para el resto del derecho, ¿por qué le estamos adscribiendo derechos fundamentales, derechos subjetivos?
También, por otro lado, algunos críticos señalan que si el animal es titular de bienes jurídicos y titular de derechos, estos deberían tener obligaciones y también deberían tener la capacidad de ejercerlo. Estos argumentos en cierta medida son bastante frecuentes en el debate, son argumentos que en cierta medida también podríamos atribuir a otros tipos de individuos humanos, por ejemplo a los recién nacidos, también podríamos decir que ellos no tienen capacidad de ejercicio de sus derechos o no tienen obligaciones, y en cierta medida podríamos también hacer en paréntesis de que perfectamente el animal no humano puede actuar a través de representantes o a través de algún tipo de tutor o de organizaciones que representen sus intereses para ejercer estos derechos en el mundo. Así, este tipo de argumentos, en cierta medida, nos dejan entrever que al hablar de derechos subjetivos de animales no humanos, hay una especie de, una suerte de antropocentrismo que nos hacen ver que los animales, como no son capaces, no deberían tener derechos, pero no nos damos cuenta que también hay individuos humanos que al mismo tiempo no son capaces, pero sí les reconocemos derechos. Esto claramente es un reflejo del especismo que existe en nuestra sociedad y en el derecho, y son cuestiones que en cierta medida tienen que empezar a cambiar, a derribarse, y espacios como este claramente sirven para empezar a reflexionar y debatir al respecto. Muchas gracias, espero no haberme extendido. El tema claramente daba para bastante más tiempo, pero trataré de ser lo más conciso y claro posible. Muchas gracias, José, por tu interesante exposición, que es un complemento también a la exposición anterior, es una visión distinta, pero complementaria de este tema tan importante que es el delito de maltrato animal. Para continuar con nuestro programa, quisiera invitar a Francesca Coglan Orrego, abogada de la Fundación de los Abogados por los Animales, APLA Chile, que nos va a exponer acerca de las prácticas deportivas y costumbristas en relación con el maltrato animal. Buenas tardes, Francesca, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Alfonso, muchas gracias a los organizadores y también a los asistentes. Encantada de estar aquí de nuevo. Voy a compartir pantalla para poder poner una presentación. Estoy teniendo problemas para compartir. No sé si ahí se ve la pantalla, Alfonso. Ahora se ve. Se ve la pantalla, ya. Muchas gracias. Bueno, como le señaló Alfonso, voy a exponer acerca de las prácticas deportivas y costumbristas en relación al maltrato animal, específicamente en Chile. Primero, ¿por qué es necesario plantear esta relación y hacernos este cuestionamiento? Existen diversas actividades que son consideradas como tradiciones, incluso como deportes, que involucran el uso de animales no humanos. Estas tradiciones o prácticas mal llamadas también deportivas, dependiendo del tipo de actividad de que se traten, pueden implicar un detrimento a la integridad física o psicológica del animal no humano que se encuentra obligado a participar en estas actividades. Para estos efectos vamos a entender como tradiciones aquellas actividades que se realizan en un grupo de individuos que tienen algún tipo de vínculo, ya sea la nacionalidad o algún tipo de creencia en específico, y que generación tras generación se han ido traspasando y se han ido realizando durante el tiempo, digamos, durante un cierto lapso de tiempo. En este sentido, primeramente, debemos cuestionarnos acerca del valor que tienen en sí ciertas tradiciones cuando no se condicen con los valores que tenemos como sociedad y que muchas veces incluso han permeado nuestra legislación, como es el caso en particular de las prácticas crueles relacionadas con animales. Primeramente, los individuos que componen estos grupos para realizar las tradiciones evolucionan en sí mismos en cuanto a sus valores, en cuanto a su ética y en cuanto a la concepción que tienen en relación al mundo y, digamos, específicamente en este caso en particular, el concepto que vamos a tener acerca de los animales, qué van a significar los animales para nosotros. Y por otra parte, cuál es en sí el argumento por el cual vamos a querer mantener estas tradiciones, digamos, en estos grupos de individuos. En general, el planteamiento de las tradiciones y la defensa que se genera respecto de ellas descansa en un argumento falaz súper simple, que tiene que ver simplemente con es una tradición y así se ha hecho y por lo tanto se tiene que mantener.
Este replanteamiento, y en relación a lo que les decía con los individuos que componen estos grupos encargados de realizar el traspaso de las tradiciones en sí mismas, va a implicar que hagamos una reflexión en relación a los valores que tienen estos individuos y por supuesto a todos los avances científicos que tengamos o también en relación a la filosofía moral. En relación con los animales no humanos es claro, y ya es una cuestión que es indudable, hay un consenso científico al respecto, en relación a los animales no humanos, que los mismos son seres que tienen capacidad de sentir y por lo tanto de tener intereses y experimentar sensaciones agradables y desagradables, ¿verdad? Por otra parte, también desde la filosofía moral existe un cierto consenso y desde una cierta tendencia, digamos, que fue también mencionado por el expositor anterior, en relación a qué consideración moral le vamos a dar a los animales. Sobre una línea lógica, si creemos que valores como la igualdad, la justicia y la no discriminación son valores importantes para nosotros como individuos, nuestro planteamiento tiene que ser, por supuesto, el reconocimiento moral de los animales. En este sentido y en este escenario, vemos cómo estos valores han permeado nuestra legislación. Por ejemplo, acá en la ley 20.380 sobre protección de los animales, esto en contexto de Chile, del año 2009, determina que los animales son sensibles, dice que son seres sensibles y parte de la naturaleza, y que además existe un deber de protección, respeto y cuidado en relación al Estado y sus individuos para con los animales, y que además hay un deber de educación respecto a las futuras generaciones en relación a los animales. Es decir, estamos reconociendo en nuestra propia legislación que los animales tienen sensibilidad, es decir, que en relación a los estímulos externos que ellos reciban, tendrán un reconocimiento interno de los mismos, que para ellos se va a traducir en algo que puede ser relevante, que puede ser una experiencia agradable o una experiencia desagradable, al igual que para nosotros. Además, estamos diciendo que en relación a eso tenemos que respetarlos, cuidarlos y además educar a la población y a las generaciones futuras para que continúen con este mismo valor. Una especie, acá diríamos una especie de tradición, ¿verdad? Que vendría inserta en la ley que da esta obligación de educar en relación a los animales. Sin embargo, esto se va a contraponer con el escenario con el que nos encontramos actualmente en Chile. Tenemos tradiciones que son crueles y en muchas partes de Latinoamérica, por supuesto, lo vimos con el primer expositor, existen aún tradiciones crueles en relación con los animales. Por ejemplo, tenemos las carreras de perros, especialmente de perros galgos, tenemos el rodeo, tenemos las llamadas jinetadas, las domaduras y un largo etcétera. En relación al tiempo, voy a referirme solamente a dos de ellas. Primeramente, el rodeo, una actividad con que llama mucho la atención en Chile porque muchos lo consideran el deporte nacional, sin embargo, según la ley del deporte, esto no vendría siendo un deporte, consiste en acumular puntos a través de hacer atajadas, que son embestidas con el caballo hacia un novillo. Llama la atención, por supuesto, que es una actividad en la cual se produce en sí un maltrato para poder realizarla. Es decir, la forma de que los jinetes juntan puntos en esta actividad es realizando embestidas en contra del novillo, que si lo analizamos también, es un animal con una escasa vida, digamos, en nuestro mundo, ¿verdad? Es una vaca, una futura vaca, pero en su edad temprana vendría siendo algo así como un niño, ¿verdad? Si lo podemos analogar a los seres humanos. Esta actividad les va a producir a los animales una serie de daños como fracturas de cola, de costilla, de patas, hematomas, por supuesto, sangrado, como podemos ver en la foto, y le pido disculpas a las personas que sientan sensibilidad con respecto a las fotos, traté de no poner fotos muy fuertes, otros tipos de heridas y, por supuesto, padecimientos psicológicos importantes como estrés, miedo y otros cuadros que se podrían generar producto de exponerlos a esta actividad. Tenemos además las carreras de perros, que también están permitidas en nuestro país. En otros países de Latinoamérica recientemente se han prohibido, afortunadamente, y espero que nosotros podamos seguir ese ejemplo, donde se producen otra serie de maltratos. Entendemos que las carreras de perros es una, como su nombre lo dice, una carrera para medir cuál es el perro más rápido. Así de simple, se realiza en un canódromo, puede ser en circuito o en línea recta. Este tipo de actividad produce otras series de sufrimiento en los animales y otra serie de daños, como por ejemplo ser sometidos a encierros prolongados para que tengan
digamos, mayor necesidad de correr al momento de la carrera, fracturas que se pueden producir en la carrera en sí mismos o también chocando con otros competidores, entre comillas, con los otros perros que están obligados a correr, entrenamientos abusivos. Hemos visto muchas notas en nuestro país acerca de perros que son amarrados a camionetas en las que tienen que correr al lado para alcanzar la velocidad. También son expuestos a drogas y otras sustancias energizantes para mejorar su rendimiento. Acá les dejé un gráfico que fue proporcionado por Fundación Galgos Chile, que se dedica justamente al rescate de perros de raza galgo específicamente, que son los perros que por su anatomía física son los que más sufren en este tipo de actividad, ya que son los preferidos para ser utilizados por estas personas en estas actividades, donde se muestra el estado de salud en que fueron encontrados estos animales. Vemos que un gran número de estos animales fueron encontrados con fracturas u otros traumatismos. Esto denota el gran número de abandonos que se producen en estas circunstancias, y específicamente cuando el animal, entre comillas, ya no sirve para competir, porque, por ejemplo, se fracturó. Estas cifras, como dije, son proporcionadas por la Fundación Galgos, datan desde septiembre de 2018 a la fecha, tiempo en el cual se ha producido alrededor de un número de 300 perros rescatados, con todas estas falencias, afortunadamente todos ya en buenos hogares, por supuesto, digamos, con un final feliz, pero esto es para ilustrar un poco cuál es la realidad que tiene nuestro país. Además, estas cifras es solamente en 2 regiones de nuestro país, que son la región de Valparaíso y la región metropolitana. Y bueno, vemos todo esto y nos preguntamos qué pasa entonces con el delito de maltrato animal. En nuestro país, el delito de maltrato animal se encuentra en los artículos 291 bis y ter del Código Penal. El 291 ter específicamente define qué es maltrato animal. Acá se los copié. Va a decir que para efectos del artículo anterior, es decir, del artículo 291 bis, donde está tipificado el maltrato animal, se va a entender por acto de maltrato o crueldad con los animales toda acción u omisión ocasional o reiterada que injustificadamente cause daño, dolor o sufrimiento al animal. Subrayé algunas cositas y además les puse negrita porque me parece que son puntos importantes en los cuales nos tenemos que detener para analizar la relación de este delito con estas prácticas mal llamadas deportivas o que son sí tradiciones en relación a los animales. Primero, el delito es bien abierto en relación a las especies, ya que no dice que se limita a ciertas especies animales. Por lo tanto, aplica a todos los animales y por tanto, por supuesto que aplica a los caballos, por supuesto que aplica a las vacas o novillos y por supuesto, sin toda duda, que aplica a los perros. Por lo tanto, sería aplicable a las prácticas que ya vimos. Además, señala que es toda acción u omisión ocasional o reiterada que cause daño, dolor o sufrimiento al animal. Vimos que estas prácticas causan daño, dolor o sufrimiento. Lo dijimos de forma bien explícita, ¿verdad? Y probablemente hay muchos más que yo no considere. Pero lo que resulta, digamos, un poco complicado de la definición del artículo de maltrato animal es la palabra injustificadamente. ¿Qué vamos a entender por esta expresión injustificadamente? Se ha entendido de ciertas formas. Primeramente, como una remisión a las causales de justificación del artículo 10 del Código Penal que determinarían la antijuricidad. Por otra parte, también como una remisión en general al ordenamiento jurídico donde se pueden contemplar prácticas que están permitidas. Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero por ejemplo el rodeo y otras actividades tienen en cierta forma una permisividad, lo cual también es discutible. Y también se ha entendido que la expresión injustificadamente hace alusión al necesario juicio de valor que tiene que hacer el sentenciador cuando se enfrenta a un caso concreto determinado en el que haya maltrato animal y tenga que ver si es justificado o no el acto, ¿ya? Sobre el segundo punto, la segunda acepción a la que me referí con injustificadamente es la diapositiva siguiente. Específicamente les puse acá el artículo 16 de la ley 20.380 porque se relaciona con el tema que estamos tratando, pero hay muchos más. Este artículo 16 de la ley 20.380 de protección de los animales, la misma ley que vimos que señala que los animales son seres sensibles, parte de la naturaleza, que hay que educar a las futuras generaciones, etc., señala que las normas de esta ley no se aplicarán a los deportes en que participen animales, tales como el rodeo, las corridas de vaca, movimiento a la rienda y deportes ecuestres.
¿ya? O sea, en general lo deja abierto a los deportes en que participen animales, y dice que estos se rigen por sus respectivos reglamentos. Nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que genera este artículo en relación al maltrato animal? ¿Es una limitante? La respuesta es que no, no es una limitante al delito de maltrato animal. En estas actividades sí pueden ocurrir hechos constitutivos de maltrato animal. Primeramente, por el ámbito de aplicación, se ha señalado que esta ley, este artículo, el artículo 16, se refiere solo a la ley 20.380. Vimos que el artículo 291 bis y ter de delito de maltrato animal está en el Código Penal, y por lo tanto no tendría aplicación. Pero si entendiéramos que esto podría ser una suerte de causal de justificación, como vimos, claro, uno podría decir, constituiría una limitante. Sin embargo, no es una limitante, ya que no hay una remisión expresa a estos artículos que diga que se excepcionan específicamente, por lo cual recomiendo altamente accionar en casos que se salgan de la normalidad de estas actividades, que sería como entre comillas lo que está permitido dentro de estas actividades, que puedan salir, como digo, de esta normalidad y que puedan implicar maltrato animal. Sin embargo, en nuestro país hemos tenido, digamos, poca jurisprudencia o casi escasa jurisprudencia en relación a este tema por un problema muy importante que es la falta de prueba, ya que estas actividades, por ejemplo, las carreras de perro, se realizan en espacios de la ilegalidad, porque las carreras de perro en Chile están muy relacionadas con las apuestas ilegales. ¿Ya? Se realizan muchas apuestas ilegales en relación a qué perro va a ser el ganador de la carrera, entonces en general es muy difícil acceder a esos espacios, al igual que el rodeo, que está hecho especialmente para el grupo de personas que va a pagar una entrada y va a ir específicamente, y que probablemente en la actividad se intenten mantener con cierta normalidad, específicamente porque muchas agrupaciones animalistas están muy encima, están muy pendientes de lo que pasa en esas actividades, pero no sabemos lo que pasa antes de que salgan a la media luna los animales o lo que pasa después, ¿cierto? Entonces tenemos problemas importantes de falta de prueba. Sin embargo, quiero recalcar que no es una limitante este artículo 16 y que sí han habido casos en los cuales sí se ha podido accionar efectivamente. Acá les traje un caso en el cual interpusimos querellas con algunos colegas de la Fundación Abogados por los Animales en representación de otras organizaciones animalistas por un caso de la muerte de una yegua que ocurrió en una medialuna en Calle Larga, en los Andes. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? En este caso, el animal fallece debido a que se le propinan actos de maltrato antes de salir a la medialuna, por cuanto este tipo de actividad, la domadura, consiste en que un jinete, un ser humano, entre comillas, doma a un animal que es indómito, que es salvaje, ¿verdad? Entonces, para que ellos muestren esta actividad como de, entre comillas, de difícil domadura, que den saltos, etcétera, que se muevan, en general los maltratan mucho antes de salir a la media luna. En este caso fue un maltrato que le ocasionó finalmente la muerte. Los caballos tienen un sistema interno que es muy delicado. Entonces, producto de toda esta situación y todo el estrés que sufrió por los golpes que le dieron, le pusieron incluso una bolsa en la cabeza para poder golpearlo y que no pudiera ver lo que estaba ocurriendo alrededor suyo. Por supuesto, eso generó un gran estrés y finalmente fallece aparentemente de un paro cardíaco. Afortunadamente, personas que estaban en la actividad pudieron grabar lo que pasaba antes de que saliera. Por lo tanto, acá no hubo una falta de prueba y se pudo interponer una querella, la cual fue admitida a tramitación en el Juzgado de Garantía de los Andes. Acá el juzgado admitió la querella, no tomó en consideración que podría haber alguna suerte de excepcionalidad, con lo que nos queda más que claro que esta excepcionalidad no es tal, que sí pueden haber hechos de maltrato animal en actos donde existen animales involucrados en actividades costumbristas o deportivas, y bueno, finalmente acá el caso terminó con una suspensión condicional del procedimiento por los antecedentes y los detalles específicos del caso que existían, pero lo positivo fue que dentro de las condiciones se impuso la prohibición a la persona que aceptó la suspensión de participar en deportes ecuestres como rodeos, domadura y jinetada. Eso es un poco lo que les quería contar. Les agradezco su tiempo y su atención. Ahí sí. Muchas gracias, Francesca, por tu interesante exposición y por contarnos también cuáles son los puntos conflictivos de la legislación chilena.
y los caminos de salida que ustedes han encontrado, en especial en la situación muy problemática de los animales que se utilizan para los espectáculos deportivos, ¿no es cierto?, como los rodeos, jinetadas, entre otros. Para continuar, quisiera invitar a Mariana Trevisache, profesora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Profesora Mariana, ¿está por ahí? Sí, sí, estoy Hola, acá. hola. No sé si me Buenas tardes. escuchan. Sí, muy Hola. bien. La profesora nos va a hablar acerca de las tensiones entre el derecho de propiedad y la protección penal de los animales no humanos. Muchas gracias, profesora, por aceptar nuestra invitación y por estar desde Argentina compartiendo con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias también a los organizadores por este tipo de eventos que, repito lo que acaban de decir los expositores que me precedieron, pero realmente estas actividades son fundamentales porque es lo que hace, digamos, que nosotros podamos conocer, ¿no?, cómo son los diferentes sistemas, sobre todo en el ámbito de Latinoamérica, y ver cuántas cosas nos unen, ¿no?, y aprender de los ejemplos, ¿no?, del otro. Bueno, me toca a mí hablar, yo primero voy a hacer una breve introducción sobre lo que es nuestra ley, ¿sí? Voy a compartir pantalla para eso, y después, porque en realidad estoy reemplazando, en parte de esta exposición estoy reemplazando a la doctora Lorena Bilicic. A ver si puedo compartir. Dame un minutito. A ver, ¿estoy compartiendo? Perdón, ¿estoy compartiendo? Sí, ahí Ahora sí, ahora sí. ¿sí? Ok, muchas gracias. Bueno, nosotros en Argentina tenemos una ley penal, que es la 14346, que es del año 1954, no es la primera ley que tuvimos, hay una anterior, pero bueno, voy a empezar por esta porque, digamos, así achico un poco los tiempos, o sea, no, voy a empezar por esta que es la actual, ¿no? Es del año 1954. Hasta hoy, nuestra ley de protección penal de los animales no humanos no ha sido reformada o reformulada. El artículo primero de la ley, y esto, digamos, en esto voy a hacer hincapié, dice lo siguiente: será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. Dos cuestiones que se ven muy a simple vista. La primera es la pena, como en general en el resto, digamos, de las legislaciones de los países de Latinoamérica y de Europa también. Las penas son bajas, ¿no? En relación a otros bienes jurídicos, las penas son bajas. Esto, digamos, nos hace preguntarnos, ¿no?, cuál es el objeto de protección original, ¿no?, de estas leyes, pero cómo juega esto hoy, ¿no? Y después dice infligir malos tratos o hacer víctima de actos de crueldad. Nuestra ley, ¿no?, trae esto de la idea del animal expresamente como víctima, ¿sí?, o bien de malos tratos o bien de actos de crueldad. ¿Qué suma esto? Porque ahora después empezamos con las críticas, ¿no? Pero primero vamos a empezar por qué es lo que suma nuestra ley. La primera cuestión que suma es esta idea de víctima, ¿no? Pero no víctima en un contexto en abstracto, sino víctima de actos de crueldad, ¿ok? Solamente puede ser víctima de actos de crueldad quien puede sentir dolor, ¿sí? Digamos, la crueldad, la definición de crueldad tiene que ver con esta posibilidad de sentir dolor. Con lo cual, digamos, a pesar de que nosotros en el resto de nuestro ordenamiento jurídico en general no tenemos una declaración de los animales no humanos como seres sintientes, tenemos claramente, digamos, esta referencia, que insisto, es de 1954 y que habla de los animales como víctima de actos de crueldad.
Claro que hoy la idea de víctima en el ámbito del derecho penal tiene además un montón de otras implicancias, ¿no? Esta recuperación del protagonismo de la víctima en los procesos penales, en definitiva en el sistema todo de derecho penal, pone también a los animales no humanos en un lugar diferente que aquel en el que estaban al momento de sancionarse la ley en 1954, ¿verdad? Entonces, ya esto es una cuestión que nos habla de los animales en determinado lugar, ¿sí? Digamos, del sistema jurídico penal, ¿no? Ya no como, digamos, como poseedores de simples intereses, ¿no? Sino como titulares de verdaderos derechos. Tal vez derechos muy básicos, tal vez derechos muy limitados, pero derechos al fin. Y esto quiero traer, ¿no? Un poco para reforzar esta idea, quiero traer a un autor, un profesor que en realidad es un profesor de origen brasilero, pero es catedrático de Derecho Penal en Alemania hoy, que es el doctor Luis Greco. Y el doctor Greco dice algo muy parecido, bueno, si nosotros tenemos, porque Alemania también tiene, digamos, una tradición muy antigua en la protección penal de los animales, ¿no? Con algunas particularidades, pero bueno, que no vienen al caso por ahí. Pero él dice, bueno, a ver, digamos, pongámoslo sencillo, si los animales están protegidos penalmente contra actos de crueldad, o, digamos, o contra malos tratos, quiere decir que les estamos reconociendo al menos ese derecho de no ser víctima de actos de maltrato o actos de crueldad en nuestro caso, ¿no? De modo tal que podemos concluir que la titularidad de al menos estos limitados derechos, pero derechos al fin, ¿sí? Surge implícitamente de nuestra ley 14346. Claro, que después cuando a poco, digamos, que avanzamos en el artículo 2 y en el artículo 3, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque a diferencia de la legislación de Chile, bueno, la española y algunas otras, nosotros no tenemos un concepto de maltrato, ni de actos de crueldad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una... digamos, hay una enumeración expresa de cuáles son considerados actos de maltrato y cuáles son considerados actos de crueldad. Y entonces, en relación a los actos de maltrato, fíjense, lo digo rápido, dice, no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos, asusarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas, hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso, emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado, estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos, emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas. Y luego pasamos a los actos de crueldad, y dice el artículo 3 de la ley 14346, serán considerados actos de crueldad, y ahora practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables, mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia, lo digo corto porque ahora voy a hablar sobre esto, experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia, abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones, causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal, lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios, o matarlos por solo espíritu de perversidad. Digamos, este inciso 7 es casi, digamos, el protagonista absoluto de nuestra ley de maltrato. Y el octavo, realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en el que se mate, hiera u hostilice a los animales. Bien, ¿cuál es el problema de esta enumeración taxativa? Que prácticamente todos los incisos excepcionan determinadas conductas, ¿no? De
modo tal que si nosotros revisamos la ley, son más las excepciones a los actos de maltrato y de crueldad que los actos de maltrato y crueldad en sí mismos. ¿Verdad? Claro que esto, digamos, es una constante, porque de alguna forma esta cuestión se repite en prácticamente todas las legislaciones de un modo u otro. ¿Sí? Sea porque se limita la protección, por ejemplo, a los animales domésticos o domesticados, como en el caso de España, ¿no? O sea porque se dejan fuera expresamente determinadas conductas que en sí mismas son constitutivas de maltrato, ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿por qué esto? Bueno, esto tiene que ver con el estatus jurídico del animal no humano en el ámbito del derecho en general. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, y más allá, digamos, de la discusión que muy bien explicaron en esta jornada sobre cuál es el bien jurídico protegido en el delito de maltrato animal, más allá de eso, lo que nosotros podemos ver es que en este caso, la protección primaria de los animales no viene del ordenamiento jurídico en general, como en casi todo el resto de los bienes jurídicos, sino que acá, digamos, es casi creación pura y propia del derecho penal, ¿no? En general, digamos, los delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la integridad sexual, etcétera, etcétera, son, digamos, como aquella consecuencia pensada en términos de principio de lesividad y última ratio de intereses que están ya especialmente protegidos en el derecho en general, ¿no? En el ámbito del derecho animal, o cuando pensamos en los animales como objeto de protección, esto no pasa. ¿Sí? Porque cuando nosotros vamos a las leyes civiles, por ejemplo, ¿no? o a la legislación en general, lo que vemos es que se los incluye, ¿no? En el régimen jurídico del patrimonio. Entonces, claro, es acá donde viene el primer obstáculo, ¿no? Nosotros podemos tener leyes más o menos amplias en el ámbito del derecho penal, pero lo que tenemos es realmente una enorme debilidad en términos de protección en el resto del ordenamiento jurídico. Por eso, prácticamente todas las legislaciones penales traen, ¿no?, estos términos como sufrimiento innecesario o injustificado. ¿Y por qué es esto? Porque el sufrimiento animal, porque el maltrato animal está justificado en general en el resto del ordenamiento jurídico penal. Y es ahí donde, digamos, ¿no?, aparece el gran obstáculo, que es esta idea, ¿no?, y un poco hace al tema que quería traer hoy, a las tensiones que hay entre la protección penal y la idea del animal no humano como dentro de las relaciones de propiedad, ¿no? Y en esto, digamos, lo traigo a Gary Francione, porque creo que es el que más claramente, digamos, más allá de si uno, digamos, está de acuerdo o no con todo el discurso de Francione, creo que en el fondo sí este discurso termina siendo un norte para el animalismo de los derechos, ¿no? Esto de decir, bueno, mientras nosotros sigamos teniendo a los animales dentro, ¿no?, tan claramente dentro del régimen de propiedad, va a ser muy difícil avanzar en la ampliación del ámbito de protección, ¿no? De modo tal que el derecho penal termina encargándose de esos actos de maltrato, de crueldad, que son casi obvios, ¿no?, en los que, digamos, difícilmente, digamos, haya mucha discusión, ¿no?, sobre si es maltrato o no, pero deja fuera, y muchas veces deliberadamente, el resto de maltrato, ¿no? Y acá, digamos, voy a la exposición anterior, digamos, hay como una especie de línea muy delgada
en el ámbito de los llamados o mal llamados deportes con animales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los deportes con animales, por no decir todos, son maltrato en sí mismos. Entonces, digamos, la pregunta en realidad es, ¿cuánto maltrato estamos dispuestos a tolerar? ¿No? Mientras sigan siendo actividades toleradas, fomentadas, permitidas, ¿no? De acuerdo a la actividad de la que hablemos, algunas están más o menos fomentadas, ¿ok? Otras. Pero, digo, ¿no? No es lo mismo hablar de carreras de galgos que carreras de caballos, por ejemplo, y uno dice, ¿por qué no es lo mismo? Porque hay intereses diferentes y nada más, ¿verdad? Pero básicamente es lo mismo. Entonces, volviendo a Francione, lo que dice el autor es, mientras los animales sigan siendo parte del patrimonio humano, siempre va a valer más, siempre va a ser más importante el sufrimiento que le causa al humano no poder disponer de su patrimonio que el interés del animal en no sufrir. Entonces, esto es lo que, digamos, nos lleva a pensar cuál es la función del derecho penal, ¿no? En el ámbito de la protección de los animales. ¿Cuál es y cuál debería ser? Porque si me preguntan cuál es, yo tengo que decir, hoy es casi la única herramienta de protección que tenemos. ¿Sí? Ni hablar cuando están, digamos, cuando no, el caso que tenemos es un caso en el que el maltrato se está llevando a cabo, ¿no? Digamos, el derecho penal es la herramienta hoy que tenemos para, digamos, lograr que ese maltrato termine, ¿no? Rescatar al animal no humano y, bueno, darle, ¿no? Dentro de las posibilidades, una vida de buen vivir, ¿no? Para no hablar de bienestar, que es una frase tan vapuleada, el bienestar animal. Entonces, vemos un poco la reflexión, ¿no? Es decir, bueno, está buenísimo que nosotros pensemos en proteger penalmente a los animales, ¿no? Pero también es necesario pensar que muchas veces determinadas leyes, bien intencionadas tal vez, de protección penal de los animales, terminan a través de las excepciones confirmando o reconfirmando la legitimidad del maltrato institucionalizado, ¿no? Y naturalizado, podríamos agregar. Entonces creo que la pregunta, ¿sí?, es cómo repensar estas cuestiones de acá en más, ¿no? Cómo repensar las reformas legislativas de acá en más, ¿no? Yo, cuando escuchaba la exposición anterior, esto del término injustificado, ¿no? ¿Qué debe entenderse por injustificado? Yo digo, bueno, es un injustificado que está en una ley penal, ¿no? Y la justificación, o la idea de justificación en una ley penal o en el ámbito del derecho penal es muy clara, ¿sí? Hace referencia a la idea de antijuridicidad. Es decir, aquello, ¿sí?, que si bien es una acción típica, porque está descripta en el ámbito de lo objetivo y en el ámbito de lo subjetivo en un tipo penal, luego está permitida, ¿sí?, o bien por el mismo derecho penal, o bien, digamos, en otro lugar del ordenamiento jurídico, ¿sí? Esto básicamente, esto sin entrar, ¿no?, en las discusiones actuales de dogmática penal, que son muy interesantes en relación a esta cuestión del delito de maltrato. De hecho, hoy el maltrato animal como delito es parte de la discusión actual en la teoría del bien jurídico, ¿sí? Hoy cuando se discute sobre la teoría del bien jurídico, digamos, el maltrato animal siempre aparece en el discurso, ¿no? Porque trae no pocos problemas, ¿verdad? Esto, no me voy a extender sobre esto porque, digamos, muy bien lo explicaron en estas jornadas, pero bueno, digamos, digo, es para tener en cuenta, ¿no? Entonces, voy a seguir un poquito más. Fíjense, la ley, la 14346, ¿no?, con todas sus críticas, pero también con sus virtudes, es del año 1954.
Nosotros tenemos una ley muy reciente, que es la 27330, que es la prohibición de carreras de perros, ¿sí? Esta ley es del año, si no me equivoco, 2016, y dice, queda prohibido en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza, ¿sí? Prohibido en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros. Por nuestra... avísenme si estoy mal con el tiempo, pues yo siempre tiendo como a pasarme, así que... Quedan 5 minutos, profesora, aproximadamente. Ok, redondeo entonces en 5 minutos. Fíjense esta ley, ¿no? Dice, el artículo dice, el que por cualquier título organizare, promoviere, facilitare o realizar una carrera de perros, cualquiera sea su raza, será reprimido con prisión de 3 meses a 4 años y una multa de tantos pesos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que matar a un animal en nuestro ordenamiento jurídico penal, ¿no? Voy a la 14346, vale de 15 días a un año, causarles torturas, sufrimientos innecesarios, no darles de comer, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, facilitar o promover una carrera de perros, eso solo, como delito de peligro abstracto, vale de 3 meses a 4 años. Digamos, es evidente, ¿no? que hay una afectación de la coherencia interna del sistema normativo. ¿Sí? Digamos, hay algo que no funciona, ¿no? En esto, o sea, o hay que subir, hay que bajar esto o subir el otro, pero, digamos, hay realmente una enorme incoherencia en cuanto a las escalas penales en relación a las conductas típicas. Y después, para terminar, nosotros tenemos la ley 22.421, ¿sí? Es la llamada ley de fauna, y tiene algunos artículos que son verdaderos tipos penales, y acá dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año, inhabilitación, el que cazare animales de la fauna silvestre en campo ajeno, sin la autorización establecida en el artículo 16. Bueno, y así siguen todos los artículos, digamos. Este es otro ejemplo de lo que decíamos, ¿no? Al principio. Parecería que la caza está prohibida, pero en realidad, digamos, está casi siempre permitida, salvo que, ¿no? Y me parece que este es el gran desafío del animalismo de los derechos dentro del sistema de protección penal, ¿no? Generar leyes que no sean contrarias ni al principio de lesividad ni de última ratio, y que a la vez no generen, ¿no? O no reconfirmen las grandes formas de maltrato y de crueldad, ¿verdad? Que son aquellas formas que están institucionalizadas, ¿no? Y un poco también dejar que el mismo derecho penal tiene las herramientas, ¿no? Para tratar estas cuestiones de cuándo una conducta, digamos, queda fuera del ámbito de la tipicidad o del ámbito de la antijuricidad sin necesidad de excepcionarlo. Mientras, por otro lado, avanzamos en las prohibiciones de aquellas actividades que significan en sí mismas formas de maltrato, ¿no? Claro que, bueno, obviamente, tenemos siempre la limitación de aquellas actividades, ¿no? En las que la explotación tiene que ver con producción, ¿no? Los animales como productos. Sin embargo, aún en esos casos, que son los grandes, enormes obstáculos del animalismo de los derechos, tenemos que avanzar en las cuestiones relativas al control, ¿no? Cuanto más avanzamos en las cuestiones relativas al control, entonces, digamos, lo que generamos en definitiva es bajar la rentabilidad que tiene que ver con que el humano pueda hacer lo que quiera con el animal no humano. ¿Sí? Digamos, la protección del animal, digamos, garantizar su bienestar genera claramente un costo, ¿no? Entonces, digamos, creo que el gran desafío nuestro propio, en nuestro país, pero también en el resto de Latinoamérica, porque tenemos tantas cosas en común, ¿verdad? Es pensar estrategias en común para lograr una protección integral, no contradictoria, y que no deje afuera los grandes monstruos de maltrato animal, que insisto, ¿no? Lo que nosotros llamamos el maltrato institucionalizado, y en términos de Gary Francione, el sufrimiento institucionalizado.
Bueno, espero no haberme excedido demasiado. Les agradezco mucho a todos los presentes y especialmente a los organizadores por esta posibilidad y por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su brillante intervención. Queda muy claro, ¿no es cierto? Y nos sirve para cerrar esta jornada de reflexión y estudio acerca de la regulación penal del delito de maltrato animal. Ahora pasamos a una ronda de preguntas. Yo las voy a ir viendo aquí en el chat y se las voy a ir dirigiendo a los respectivos expositores, ¿ya? Por lo tanto, para el profesor Alejandro, José, para Francesca, para la profesora Tere Bisacci, por favor, que estén atentos, ¿ya? Aquí hay una pregunta que me parece que podría ser tanto para Francesca como para José, ¿ya? Es la siguiente. ¿Cómo impactaría el reconocimiento de los animales en la Constitución, en la Ley 20.380? ¿Podríamos considerar ese artículo 16 como inconstitucional tal vez? ¿O verdad? Pregunta Carolina Otey. Bueno, si me permite responder primero, me parece que es bien interesante la pregunta y bueno, va a depender primero de qué forma estén regulados los animales en la Constitución, es decir, qué tipo de reconocimiento se les haga. No va a ser lo mismo reconocerlos, por ejemplo, porque ahora ni siquiera están mencionados en la Constitución chilena, no va a ser lo mismo reconocerlos como, por ejemplo, parte del medio ambiente o de la biodiversidad, que reconocerlos como individuos. Entonces, dependiendo del tipo de reconocimiento que se haga, es el impacto que va a tener sobre las otras legislaciones. Para concretar un poco, por ejemplo, la propuesta No son muebles, que elaboró nuestra fundación, Fundación Abogados por los Animales, conjunto a la Fundación Vegetarianos Hoy, dice lo siguiente, que el Estado, digamos, una partecita de la propuesta, el Estado garantizará la protección y mayor respeto de todos los animales de acuerdo a su especie y en su calidad de individuos dotados de sensibilidad. Entonces, respecto de esta propuesta y en relación al artículo 16, claro, acá la norma debería adaptarse a esto que está diciendo específicamente que el Estado tiene que garantizar el mayor respeto hacia todos los animales. Entonces, a mí me parece que va a depender de qué forma queden ingresados los animales a la Constitución, por lo cual no es menor determinar que ojalá sea en su calidad de individuos y no simplemente como parte de un medio ambiente o de una biodiversidad donde los estamos reconociendo, sí, pero como parte de un ente abstracto no sintiente y no como individuos en sí, que es como debería ser. Muchas gracias, Francesca. José, ¿te gustaría algún comentario? Sí, bueno, primero que todo señalar que a todas las personas que nos están escuchando, si quieren saber más sobre la campaña No Son Muebles, pueden seguirnos en redes sociales, Fundación APRA, en Instagram, y también ir a la página web www.nosonmuebles.cl, donde aparece en detalle esta propuesta junto con los elementos que acaba de señalar Francesca. Es súper importante lo que señala Francesca, o sea, depende muy bien de cómo esté digamos, detallado este deber o valor de protección constitucional de resguardo y respeto de los animales no humanos, por cuanto en otros países, otras fórmulas que se han empleado han sido verdaderos dolores de cabeza para la protección animal. Por ejemplo, hasta donde sé, en Brasil se prescribió expresamente el maltrato animal y ese tipo de enunciados pueden llevarnos a situaciones de, si en ciertos casos, como en rodeo o las jineteadas, por ejemplo, las carreras de perro, se levante algún tipo de requerimiento a tribunales constitucionales o corte constitucional que vaya a existir para ver si ese tipo de conductas son maltrato animal. Puede ser que nos vaya bien o nos vaya mal, puede ser que la corte diga que no hay maltrato animal y que finalmente es una tradición o una actividad deportiva valorada por la sociedad, entonces hay que tener mucho ojo con eso. No hay que ver esto como que de la noche a la mañana se van a prohibir este tipo de conductas. Lo que sí vemos como una consecuencia necesaria de este tipo de normas es que el estatus de, al menos bienestar animal, va a empezar a hacerse más estricto, más, digamos, va a verse más vigorizado, va a verse más reforzado.
No así entender que estas normas van a prohibir y abolir estas actividades de inmediato, porque claramente esto tiene que tener su bajada a través de leyes, y esas leyes van a tener que finalmente dotar de contenido estas normas. Quizás puede ser que esta norma constitucional nos abra un debate legislativo para prohibir derechamente el rodeo, pero insisto, no va a ser solamente con el cambio constitucional que esto pase. Tienen que haber otros procesos posteriores, otros procesos de liberación en nuestro Congreso. Muchas gracias, José. Me gustaría hacer una pregunta o pensando en el caso colombiano en primer lugar, argentino después, en el sentido de cómo perciben ustedes que es la recepción o el conocimiento que los tribunales, los jueces, las juezas tienen acerca de la figura típica de maltrato animal. Porque algo que se ha visto en Chile, por ejemplo, quizás Francesca o José pueden dar cuenta de ello, es que los tribunales no siempre están en condiciones o tienen el conocimiento adecuado para poder enfrentarse a este tipo de situaciones. Entonces me gustaría conocer cómo es su percepción acerca de cómo funciona en la práctica el razonamiento de los jueces o la manera como los jueces se enfrentan a los problemas sobre maltrato animal. Podríamos partir con el profesor Alejandro y luego con la profesora Mariana, si es que les parece. Claro que sí, me escuchan. Bueno, no, Sí. básicamente sabemos que el operador judicial, sabemos que todo el tema de maltrato animal es una cadena llena de eslabones, desde quien materializa la norma, desde el operador administrativo, desde el operador judicial, incluyendo los destinatarios, incluyendo la ciudadanía que exige, pero respecto al tema de los jueces, es necesario que esos jueces, además de que sean sabios respecto a la interpretación jurídica actual, entiendan que ya la Corte Constitucional, como máximo órgano de todo lo constitucional, se ha pronunciado respecto a la protección de los animales y ha dicho que la protección animal es un mandato constitucional. En ese orden de ideas, aún existen jueces que se niegan a dar la interpretación de la norma hasta ese límite. Entonces se hace necesario recordarle a esos jueces a través de recursos y de herramientas jurídicas que podemos aplicar tanto el titular de la acción penal como la misma ciudadanía para que fallen a favor de los animales. Entonces se trata de agotar, sabemos que tenemos leyes imperfectas y una sociedad imperfecta, pero son las leyes que tenemos en este momento. ¿Cómo materializar para que esas leyes verdaderamente garanticen que los animales estén protegidos y que esa protección de los animales, así sea un poco antropocéntrico lo que voy a decir, nos lleve también a proteger a la sociedad, ¿cierto? Ahorita el que me sucedió a mí, el expositor que me sucedió a mí hablaba de la compasión, pero tenemos que entender esa compasión no como la que nos dieron toda la vida en clase de religión para los que fuimos a colegios católicos, que nos decían que era la tristeza o el pesar hacia ese otro ser casi siempre humano, sino que la compasión la tenemos que entender como la última ratio de la moralidad humana. Hacia allá es a donde debemos entenderla y hacia donde debemos entenderlo. Y no solamente eso, sino que cuál debería ser no solamente jurídicamente, sino nuestro objetivo en la vida, mejorar la condición de vida de todo ser vivo, sea animal o no. A eso es a lo que le deberíamos apuntar. Debería ser un principio de vida y también se podría materializar a través de principios jurídicos establecidos en las leyes. Muchas gracias, profesor Alejandro. Profesora Mariana. Está muteada. Perdón. Sí. Antes de contestar específicamente, quiero agregar algo a lo que dijo el doctor Alejandro, que coincido totalmente, ¿no? Pero digo, cuando uno piensa en esta idea de derechos para los animales no humanos, está pasando de la idea de compasión, ¿no? Como algo, digamos, que no es obligatorio, que sentimos o no sentimos, ¿no? Pasar de eso, que es optativo, a aquello que es una obligación. Cuando nosotros le reconocemos al animal no humano derechos, entonces ya no es una cuestión de si sentimos, somos más o menos compasivos, tenemos la obligación de actuar como si lo fuéramos. ¿Sí? Porque esa es la obligación por el respeto del animal no humano. Entonces, me parece que esto también, ¿no? Porque
digamos, digo, para corrernos un poco del discurso, ¿no? De todo el tiempo pensar, claro, digamos, hay cuestiones que son básicas, que tienen que ver con la empatía, ¿no? Que tienen que ver con la compasión, etcétera, etcétera, pero, digamos, cuando nosotros estamos hablando de derechos, uno podría decir, bueno, me importa muy poco, digamos, el que no es empático tiene que actuar como si lo fuera, ¿no? Esa es un poco la... Y en relación a la pregunta específica, a lo que decías sobre, bueno, sobre los jueces reticentes y los fiscales muchas veces reticentes, claro, digamos, los jueces y los fiscales son parte de la misma sociedad, ¿verdad? Entonces, ellos también tienen naturalizadas determinadas prácticas, ¿no? Más allá de, digamos, lo que dice la ley, ¿no? En nuestro caso nosotros tenemos una ley del 54, pero recién ahora los tribunales son un poco más proactivos, ¿no? En relación a las causas de maltrato animal. Y algo que creo que es una herramienta que creo que es fundamental es pensar, ¿no? en fiscalías especializadas en la temática. Porque esto hace que el principio de oportunidad, digamos, no sea muchas veces aquello que genera dejar de lado el maltrato. Cuando la fiscalía es especializada, ¿no? Entonces ya el criterio de oportunidad nunca va a dejar de lado el maltrato. ¿Se entiende? Entonces creo que esto es una herramienta fundamental y creo que tendríamos que avanzar muchísimo y muy seriamente en esto, digamos, de las fiscalías. Nosotros tenemos algunas fiscalías especializadas, una en el ámbito de ciudad, y es abismal la diferencia en aquellas jurisdicciones donde existen fiscalías especializadas en comparación con aquellas jurisdicciones en las que no existen fiscalías especializadas, ¿no? Y acá traer también todas las cuestiones procesales de cómo se ha usado históricamente el criterio de oportunidad en relación al delito de maltrato animal. Vamos, no es nuevo el delito de maltrato, digo, ¿no? Lo que sí es nuevo es que le estamos prestando mayor atención, que estamos desnaturalizando, ¿no? Y creo que en esto es fundamental la fiscalía especializada como herramienta. Muchas gracias, profesora. Hay una pregunta que me parece que es para todos nuestros expositores y expositoras, es la siguiente. Considerar deporte una actividad que somete a maltrato muestra la configuración psicológica de quien así lo estima. Y esta reflexión está relacionada con una pregunta que la misma persona hace un poquito más arriba, que es si es que se puede considerar como deporte a una actividad donde claramente no hay voluntad de participación de una de las partes. No sé cómo ven ustedes, por ejemplo, la situación de estas prácticas deportivas, entre comillas, en relación con los animales y la manera en cómo se configura la figura típica de maltrato animal. Lo podemos ver una edición comparada, quizás podría ser muy, muy interesante. ¿Ya? No sé, ¿quién se anima a partir? Yo creo que en esto ¿Profesora estamos... Mariana? Sí. No, me parece que en esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Digamos, todos tenemos una postura, digamos, muy clara en relación a que, claro, estas actividades son actividades mal llamadas deportivas, ¿no? O sea, por eso lo que yo decía justamente es tenemos que trabajar en la erradicación y la prohibición de este tipo de actividades que en sí mismas son maltrato, ¿no? Porque ahora, digamos, está muy bien, y yo coincido en que dentro de estas actividades consideradas lícitas hay algunos hechos que pueden ser considerados maltrato, pero la verdad es que lo que hay detrás, ¿no? del telón es la actividad como maltrato en sí. Entonces, me parece que ahí hay que apuntar, ¿no? Y por eso por ahí, digamos, para eso no nos sirve tanto el derecho penal. El derecho penal quizás nos sirva para, pero bueno, sí nos sirve avanzar, no esto de decir, a ver, seamos coherentes, ¿no? Más allá de los intereses, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es el desafío. Muchas gracias, profesora Mariana. ¿Sé quién continúa? Profesor Alejandro, cuéntenos. Claro, no, ni la cultura ni el deporte, o sea, la explotación animal nunca será deporte ni cultura, eso está claro. Exacto. Listo, y son hechos que tenemos que trascender como sociedad, ¿cierto? Obviamente, si entendemos que es deporte, debería enriquecer el cuerpo, debería generar beneficios para ambos, para todos los que lo practican, lo mismo que si fuera cultura, ¿cierto? Entonces no podemos basar ni cultura ni deporte en el sufrimiento de otro ser vivo. Muchas gracias.
José, Francesca, Sí, ¿alguna bueno, que decir? me gustaría destacar, por lo menos en relación a la legislación chilena, comparto absolutamente lo que señala Mariana y Alejandro. Para mí, por ejemplo, el deporte, como, entre comillas, deporte, como el rodeo, otros deportes ecuestres, especialmente en nuestro país, también las carreras de galgos, por supuesto también las carreras de caballo y todas las actividades en las que se ocupen animales, para este tipo de fines son maltrato en sí mismas, son maltrato en sí mismas. Un poco lo que veíamos en la exposición es que hay ciertas dudas quizá, que también es discutible, para los jueces de que podamos accionar penalmente sobre estas actividades en sí mismas, cuando no hay algo que salga, digamos, de esta normalidad. Y lo pongo las comillas así con los dedos, porque es una normalidad que es bien, bien absurda si consideramos todos los avances científicos y éticos desde la filosofía moral que tenemos para considerar a los animales moralmente como individuos. Eso como por una parte, pero también en nuestra legislación, en el decreto 5 en relación a la ley del deporte, hay una definición específica que señala que el deporte tiene que tener ausencia de maltrato animal. Entonces acá entramos un poco en este como círculo de decir, bueno, el rodeo es maltrato animal, por lo tanto no es un deporte, pero tenemos el artículo 16 que nos permite practicarlo y por lo tanto tenemos la expresión injustificadamente en el tipo penal, por lo tanto no es maltrato. Entonces como que damos, no sé si se entiende como esa vuelta que se da un poco ilógica y que finalmente acá la labor más importante a mi juicio probablemente no es desde quienes ejercemos el derecho, probablemente la labor más importante es de la sociedad, específicamente de los grupos que estamos interesados en educar acerca de los derechos animales y educar en relación a que son individuos y tal vez, claro, se ve cruel mostrar una diapositiva en la que se ve a un ternero sangrando por la nariz siendo azotado contra una media luna, porque, bueno, hemos tenido que ir a rodeos como fundación para presenciar la actividad, tomar información, grabar, y es realmente impactante estar sentado ahí que al momento que el novillo es embestido, tiembla toda la media luna, o sea, son golpes que realmente son muy fuertes. Es eso, es mostrar efectivamente que es un maltrato a la actividad en sí y que la sociedad civil vaya cambiando este pensamiento, porque al final todos los pensamientos sociales son los que construyen las leyes, que permean en el sistema jurídico, que después nosotros podemos aplicar. Por ahora hay que trabajar con lo que tenemos, por supuesto, siempre tratar de impulsar proyectos de ley, tratar de impulsar jurisprudencia, pero un poco se atan las manos con este tipo de cosas y el trabajo viene desde otro lado, así que me parece importante destacar, como bien lo dijo Mariana, que son maltrato en sí mismo estas actividades y tenemos que hacernos conscientes cada día más de eso y hacer consciente a todos para poder cambiar finalmente estas tradiciones y avanzar hacia una sociedad que tenga los valores que realmente tenemos como individuos hoy. Muchas gracias, Francesca. José, ¿algo, Bueno, algo para complementar? para complementar lo que ya expusieron el resto, estoy muy de acuerdo con todas las intervenciones, sobre todo la de Francesca, me quitó muchas palabras que pretendía decir, pero claro, acá hay que tener presente lo siguiente, nosotros cuando hablamos de derecho penal, claramente estamos hablando de un área del derecho que es la más, digamos, por así decirlo, poderosa, que tiene las sanciones más fuertes, pero todo el sistema y el ordenamiento jurídico tiene que ser un reflejo de la sociedad y un reflejo de los cambios sociales. Si nosotros como sociedad no vamos avanzando en una educación más empática para con los animales no humanos, una sociedad que vaya acercándose digamos, abolir ciertas formas de explotación y de abuso con los animales no humanos, todo lo que tengamos en el derecho no va a servir de nada, porque eventualmente quizás podemos tener una interpretación bastante buena de nuestro tipo penal de maltrato animal, que la podemos tal vez aplicar con una querella, y obtener una sentencia, pero si eso no se condice con la sociedad, eventualmente quizás la misma sociedad vaya a decir, bueno, limitemos la aplicación de esta norma, limitemos este delito. Entonces, claramente acá el trabajo tiene que ser de la sociedad civil en su conjunto, tiene que ser digamos, un trabajo mancomunado de todos los que estamos interviniendo acá para mejorar la situación de los animales no humanos, y no solamente a través de punitivismo y normas que sancionen y prohíban estas actividades. Tiene que ser un camino en cierta medida que es largo, que a veces queremos tal vez saltarnos algunas etapas, pero si no hay educación respecto de esto, no hay educación respecto de la empatía y el sufrimiento que viven ahí los animales no humanos, lamentablemente podemos tener buenas leyes que no van a ser aplicables. Muchas gracias, José. Estamos
Estamos ya en el tiempo, pero hay una pregunta que en parte fue respondida, pero que me parece interesante. No sé si alguien se anima a intentar responderla o una reflexión acerca de esta. Dice así, ¿el punitivismo animalista es realmente una opción para avanzar en la lucha por los derechos del resto de las especies? Y con esta pregunta terminamos nuestra sesión, nuestra ronda de preguntas. No sé si alguien se anima. Yo, Profesora a ver, Mariana, sí. yo respondería primero que el punitivismo penal en general nunca es una respuesta eficaz a casi nada, digamos, ¿no? Partamos, porque si no, digamos, ¿saben cuál es el problema de esto? Que termina siendo el discurso desde el derecho penal, aumentemos las penas, ¿no? Y entonces, cuando el discurso se queda solamente en el aumento de pena, no, yo sigo insistiendo, nos pasan los elefantes por atrás. Entonces, digo, por eso, ¿no? Siempre, derecho penal mínimo, sí, también en el ámbito del derecho animal, un derecho penal coherente, ¿sí? Coherente quiere decir coherente hacia adentro con las escalas penales, porque uno dice, bueno, hoy una escala penal de 1 año de máximo es muy baja, pero no es muy baja porque aumentarla lo va a hacer más eficaz. Aumentarla lo que nos va a traer es coherencia interna, y esto tiene mucho que ver con la función simbólica del derecho penal. Porque en definitiva el mensaje del derecho penal es esto es delito, y que esto sea delito lo que quiere decir es que es de las cosas que más desvaloramos, ¿no? Entonces esto es lo importante más allá de la pena. Pero si es de las cosas que más desvaloramos, la escala penal tiene que ser coherente con el resto de los bienes jurídicos protegidos penalmente frente a determinadas formas de afectación. No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Entonces, porque parece contradictorio, pero no es punitivismo, la verdad no sirve para mucho. Pero lo que sí es esta cuestión de que en el ámbito del derecho animal la protección sea al revés, ¿no? Empiece por el derecho penal y no por el resto del derecho, lo que hace es que hoy la herramienta más importante que tengamos de protección efectiva de los animales no humanos sea el derecho penal. Me preguntan, ¿es una locura? Es casi una locura, pero hoy si queremos proteger penalmente el derecho de los animales, la herramienta que tenemos en nuestro país y en general en toda Latinoamérica es el derecho penal. Muchas gracias, profesora. ¿Algún comentario acerca de esta pregunta? Quiero José. comentar que, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que señala Mariana, un derecho penal mínimo, pero no tan solo un derecho penal mínimo, sino que también un derecho penal que escape de estas lógicas de simplemente el garrote y de sancionar y meter a la cárcel a todo el mundo. Porque muchas veces se confunde esta defensa de los intereses de los animales no humanos con aumentemos las penas, y esto lo hemos visto también acá en Chile con algunos parlamentarios que, por muy animalistas que se llamen, terminan levantando ideas bastante populistas. Ideas como, por ejemplo, que el delito de maltrato animal tenga penas que ni siquiera tengan salidas alternativas o por ejemplo, que no tengan penas sustitutivas, en contextos que otros delitos que uno podría decir el abuso sexual o algún tipo de lesión grave, sí las tienen. Entonces, claramente ahí estamos generando un sistema que no es coherente, un sistema que no tiene una lógica interna y que en cierta medida viene a reaccionar de una forma desproporcionada a ciertos conflictos sociales. Yo estoy a favor de empezar a repensar, básicamente, valga la redundancia, la forma en que nosotros abordamos el derecho penal en su conjunto, empezar a ver experiencias de justicia restaurativa, por ejemplo, empezar a incorporar también a las víctimas en el derecho penal, y no incorporar a las víctimas por un mayor punitivismo, sino que también porque acá en cierta medida, cuando hablamos de derecho penal, se habla solamente del delincuente y el crimen, pero no se habla de reparación y restauración del daño que se comete. Acá también el animal no humano debe ser considerado como víctima. La reparación de ese individuo que fue afectado nunca en los juzgados de garantía chilenos es discutida. El animal no humano pasa a ser solamente el objeto en base al cual se está discutiendo una pena, una participación punible, la existencia de un hecho, pero nunca se habla de la reparación. Entonces creo que hay que empezar a dejar de lado estas lógicas de la ley y orden y empezar a abordar otros tipos de paradigmas como la justicia restaurativa. Muchas gracias, José. Profesor Alejandro. Sí, no, dos cositas muy sencillas. La primera, es claro que también hay que hacer gran énfasis con la ciudadanía, sobre todo con las personas empáticas hacia los animales, con los grupos defensores y protectores y grupos animalistas. ¿Por qué?
porque lastimosamente cuando se hablan de normatividad de protección animal o el delito de maltrato animal, casi siempre nos quedamos en una discusión que es ojo por ojo, diente por diente o cadenas perpetuas. Es decir, ellos no entienden cuál es la razón de ser de la pena y también muchas veces desconocen que no se puede, o sea, que hay temas de política, que esa política criminal debe ser coherente en el interior del Estado y que por lo tanto irnos a penas tan altas como manifestaban ahora genera otra serie de problemáticas. Y segundo, lo de justicia restaurativa y retributiva, completamente de acuerdo. Nosotros en Colombia ya hemos hecho ejercicios donde hemos permitido que ONGs o autoridades ambientales se constituyan como víctima en los casos de maltrato animal. ¿Para qué? En caso de que haya alguna sanción económica, esa sanción económica sea canalizada y redirigida nuevamente para los animales y no se queden en el presupuesto público, ¿cierto? Sino que verdaderamente sean reinvertidas. Entonces, esas eran las dos cosas que pensaba decir. Gracias. Muchas gracias, profesor. No sé si Francesca quiere comentar algo o estamos bien. Bueno, muchas gracias a las expositoras, a los expositores que nos acompañaron, que se dieron el tiempo para estar con nosotros hoy día, por entregarnos sus conocimientos, sus opiniones también acerca de los distintos temas que abordamos. Y muchas gracias a los asistentes también por estar aquí y poder estar instruyéndose acerca de estos temas. Los dejo invitados para el próximo día viernes en la tarde para que continuemos con el estudio de nuestro taller, donde vamos a seguir estudiando o analizando otras variantes, otros temas importantes relacionados con el derecho animal. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.